queridos hijos, la enternecedora y preciosa lectura que hemos escuchado del profeta Isaías, tomada del capítulo 26, del verso del 1 al 6, se refiere en primer lugar al pueblo de Israel que aún está cautivo en Babilonia, en el exilio. Y hace referencia al llamarlos a la esperanza, al anunciar que se termina para ellos ya la esclavitud, que se termina el estar lejos de su casa, que comienza el retorno hacia la patria, al mismo tiempo que anuncia esta esperanza, no deja de recordar cuáles son los males que condujeron al pueblo al exilio. Es esclarecedor y es la interpretación misma de esta lectura, este bendito salmo responsorial, el Salmo 117. Lo habían anunciado los profetas inmediatamente que se estaba viviendo mal, desde el gobernante hasta los que anunciaban cómo había que comportarse dentro del pueblo de Israel. Se habían olvidado de su raíz, se habían olvidado del Señor, se habían olvidado que su fortaleza, su realización es hacer lo que Dios manda hacer. En el pueblo de Israel de una forma especial, porque su formación política era la teocracia. Dios directamente gobernaba. Cuando pidieron capricho, quisieron tener un rey como los demás, Samuel se molestó y Dios dijo: dale gusto, no es a vos a quien te rechazan, es a mí. Con una serie de eventualidades, sería muy largo decirlo ahora en la historia de salvación, llegaron a formar en Jerusalén la unificación del pueblo bajo un rey, un solo templo, una sola religión. Pero al cabo del tiempo, sí, así lo dicen los profetas, se prostituyó todo el pueblo, olvidándose quién lo formó, desde sacarlo de Egipto para formarlo como pueblo, en primer lugar, y pueblo de Dios. ¿Quién lo había venido acompañando a lo largo de todos sus momentos tristes, difíciles, y quién había concedido los logros que habían hecho? Y comenzaron a creerse de ellos mismos. En concreto, inmediatamente los profetas anunciaron que iba mal el gobierno y que muchos presumían de la fortaleza de las murallas que rodeaban a Jerusalén, y en concreto del pacto que habían hecho con Egipto para la autodefensa y para el mantenimiento frente a otros gobiernos. Y los profetas anunciaron con todas las palabras que lo que hacía falta era volverse al Señor. Se habían contagiado de costumbres que no eran las propias del pueblo de Israel. Incluso dice, los sacerdotes de la antigua alianza, por agradar al poder, vino Nabucodonosor, los comió de un bocado sin que Egipto se moviera a auxiliarlo, y se lo llevó al exilio. Durante 40 años, nos dice, reflexionaron los profetas, les hicieron ver que la culpa era ellos mismos,
por no haber construido su casa sobre roca firme, como nos dice el Evangelio. Ahí hay unos cantos bellísimos que hace el pueblo de Israel. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Ahí los que nos deportaron, nuestros opresores, nos decían: cántenos un canto de Sion. ¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si me olvido de ti y no te pongo por encima de todas mis ansias. Bellísimo canto. Y cuando el pueblo comienza a ver su error, comienza a pedir perdón y comienza a hacer el propósito de la enmienda en un peligroso, difícil, azaroso aprendizaje, es cuando se anuncia que ya terminó el tiempo de su educación, diríamos ahora. Y viene esta bellísima profecía de Isaías que afianza la fortaleza, la esperanza del pueblo, pero al mismo tiempo no se queda anclado en el tiempo y en el espacio, sino que, siendo palabra de Dios, viene hasta nosotros. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Pues claro, veamos algunas de las frases que nos lo dicen con todas las palabras. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió en el Señor. Y pasa de referirse la lectura exclusivamente a los que estaban en el exilio para hablar de nosotros como pueblo. Y abrir las puertas ¿a quién? Al Señor. Nos lo repitió el Papa Juan Pablo II prácticamente en todos los lenguajes que se hablan en el mundo y casi en todos los lugares donde hay personas en el mundo, y los medios de comunicación hizo que llegaran hasta el último rincón de la tierra, y nosotros hoy seguimos siendo sordos. Confíen siempre en el Señor. Y habría que preguntarse si eso en nosotros en realidad se cumple, o nos fiamos más en el amiguito que tenemos, en la argollita que hemos hecho con alguien que manda, en mi contacto que tengo con no sé quién, en el dinero que tengo, en... Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Y cuántos, por desgracia, aquí hay pecados incluso de instituciones de iglesia en los que nosotros podemos caer. Cuántos a lo mejor piensan que su seguridad es, si es una familia religiosa, sus reglas y constituciones, algunas veces no redactadas según el espíritu del fundador, como exigió el Concilio Vaticano II, de regresar a la fuente, al espíritu del fundador, al carisma específico de la familia religiosa. ¿Cuántos a lo mejor en parroquias, colegios, asociaciones están más bien confiando en sus estatutos, en sus reglas, en su forma de ser, y no en el Señor? Padre, que éste la autorizó, y no en el Señor. ¿Cuántos de verdad tenemos nuestra vista puesta solo en Jesucristo? Y es algo que nos tenemos que cuestionar siempre.
¿cómo tendremos que recordar nosotros nuestro compromiso bautismal y nuestra doctrina y crecer en ella? Todo el año lo tuvimos para ello, especialmente, aunque es una tarea que jamás debemos dejar olvidada. Conocer, clarificar mi doctrina, es decir, lo que hemos recibido de parte de Jesucristo, lo que es la Iglesia. ¿Cuántas veces por tantas cosas hemos dejado que el polvo del olvido, una limpieza insuficiente, tal vez por dedicarnos a otras cosas que nos parecen interesantes, nos olvidamos de lo esencial? Y lo esencial es nuestra fidelidad a Jesucristo, que no puede vivirse sino en su Iglesia. ¿Y cuántas veces no hemos dejado que los cantos de sirena de ideologías incluso religiosas, no solo las políticas, no solo nos agiten, sino de alguna forma nos hayan prostituido? ¿Cuántos a lo mejor estarán muy pagados que ya se confesaron y no han hecho la reparación suficiente, no solo del mal que causaron, sino de restañar los errores doctrinales en los que incurrieron y de asegurarse que su fe en este momento sea la de la Iglesia? Padre, ¿qué está diciendo? Nuestro señor obispo el 21 del mes pasado nos regaló una bellísima carta pastoral sobre la religiosidad popular, sobre la piedad, y nos dijo que aunque la piedad es un regalo de Dios, un don del Espíritu Santo, en nuestra diócesis está enferma. Está enferma y necesita curación. No sé cuántos habrán leído la pastoral, no sé cuántos la habrán rezado, no sé cuántos la habrán meditado, pero nos urge el obispo a que nuestras expresiones de religiosidad, de piedad, nos curemos. Digámoslo en forma muy sencilla, todas nuestras expresiones de piedad, de religiosidad, o nos preparan a los sacramentos o prolongan en nosotros el sacramento. Si no es así, está fuera de lugar y dejó de ser práctica de piedad. Todo lo que usamos en los templos, en las escuelas, en los movimientos, en los hogares, imágenes, adornos, nos tiene que ayudar a centrarnos en Jesucristo. No un Jesucristo desencarnado, sino un Jesucristo que es la cabeza de su Iglesia. Y si lo que dejamos que nos oriente es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, no puede sino llevarnos a esa bellísima, divina institución de la cual el propio Espíritu Santo es el alma, es decir, la Iglesia. Padre, usted está exagerando. Esta nueva ciudad, esta nueva Jerusalén, de la cual habla Isaías, es la Iglesia.
y la advertencia para los errores del pasado, tal vez tentaciones del presente, de creernos, incluso, ¿por qué no decir?, de estar, Jesucristo dice, ni cumplen, ni entran al cielo, ni entran al reino, ni dejan que los demás entren. ¿Cuántas veces nosotros que nos creemos los puros, los buenos, ni pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear? ¿Y cómo tendremos que revisar incluso nuestros reglamentos para que no impidan la entrada de los llamados por el Señor a la salvación? Y cuando nos volvemos orgullosos y presumimos, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo, donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Padre, ¿qué está diciendo? Siendo fiel al carisma específico de la institución, nunca podemos olvidarnos ni de la gente sencilla ni de los pobres. Padre, ¿qué está diciendo? Si la congregación tal, y piensen cualquier congregación o cualquier orden específica, nació exclusivamente para educar o para acompañar a la clase gobernante, a los ricos, bendito sea Dios, que sean fieles al carisma de la fundación, pero sin olvidarse jamás de los pobres y de los sencillos. Padre, pero es que no puede haber una institución que solo eduque a los ricos, ¿y por qué no? Otra cosa es qué educación se les va a dar para que sigan explotando, para que sigan humillando, para que sigan, o para que se conviertan y al fin comiencen, voy a decir palabras del Papa Francisco de su exhortación apostólica, un ejercicio de equidad en esta economía que nos está matando y que nos lleva al hambre y a la muerte. Esta educación hace falta y parece muy bien que hay instituciones que se dediquen solo a educar a los niños y otra que solo se dedique a educar a los jóvenes y otra que se dedique solo a los universitarios y otra que solo eduque a varones y otra que solo eduque a mujeres, y que haya especialidad exclusivamente para los ricos y exclusivamente para los pobres, sin excluir la finalidad de toda institución de la Iglesia, que es la salvación y la transformación de todas las realidades que existen hoy. Y como rezábamos bien en la primera oración de la misa, tal vez tendríamos a lo mejor que grabar con fuego, como los hierros que se les ponía a la bestia, esta salvación que nuestros pecados están retardando. Nuestros pecados. Padre, ¿y entonces qué hacer? Ser fiel al Señor, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Padre, ¿está exagerando? ¿De verdad? En este bellísimo evangelio de hoy, de San Mateo, capítulo 7, verso 21, del 24 al 27, en aquel tiempo el Señor Jesús dijo a sus discípulos: en este momento
por mi voz, por mi corporeidad, el Señor Jesucristo se dirige a ustedes, discípulos de Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre, y entonces está mal decirle a Jesús, Señor, está muy bien, pero no basta. Padre, y entonces está mal dar testimonio, está muy bien, pero no basta. Padre, y entonces está mal indicar cómo se sigue, está muy bien, pero no basta. El cristianismo es una forma de vivir. ¿Necesita conocimiento intelectual? Sí, lo necesita. En cuanto que alimente y fortalezca mi forma de actuar. Y uno de nuestros pecados reiterativamente expresados por nuestra conferencia episcopal es esta no coherencia entre la fe que decimos profesar y nuestros actos concretos. Padre, pero es que yo bastaría con pensar lo que estamos rezando, sobre todo en la liturgia, y hacerlo realidad en la existencia. Antes de misa alguien me decía, Padre, es que yo soy pecador. Bendito sea Dios. El que no se reconoce como pecador ni siquiera ha escuchado al Señor. El que piensa que es santo no está dejándose llevar por el Espíritu de Jesucristo. Padre, ¿está exagerando? ¿De verdad? ¿De verdad? Déjenme recordarles una partecita de la enseñanza de San Juan. Y aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es reconocer que no soy perfecto, es decir, mi pecado, mi imperfección. No es por chiripa que al inicio de la misa se nos invita a reconocer públicamente que somos pecadores y a pedir perdón de nuestros pecados y reconocer que son por mi culpa, por mi grandísima culpa, y a reconocer que son cuestiones de pensamiento, de palabras, de acciones concretas o el bien que no nos rompó la real y regalada gana hacer la sumisión. Padre, y entonces el que escucha estas palabras mías y hoy las escuchan del propio Jesucristo a través de mi corporeidad y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y si no estamos construidos sobre la roca firme de Pedro, sobre el testimonio de los apóstoles, vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Pero el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron por completo. Padre, y entonces usted nos está pidiendo que seamos radicales. Bendito sea Dios, lo comienzan a entender.
Radical no es extremista ni fanático, radical es de raíz. Radical es de raíz. Y si es de la raíz, anclada profundamente en Pedro, la roca sobre la cual se edifica la iglesia, o si quieren, lenguaje figurado, sobre la piedra angular que es el propio Jesucristo, entonces estaré atento a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, expresada, cómo no, en nuestro propio idioma, en nuestro propio tiempo, por aquellos que hacen la función de apóstoles en nuestro tiempo, en cumplimiento de que a quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y a quien ustedes desprecia, a mí me desprecia, dicho por Jesucristo a sus apóstoles, es decir, al Papa y a los obispos. Eso no llega a los presbíteros. Padre, y entonces no tenés que hacer traducción. Nuestro obispo nos habló en carta pastoral el 21 de este mes recién pasado, de noviembre. Si no he querido escucharlo, ¿cómo voy a ponerlo en práctica? Nuestro obispo nos habla en forma privilegiada en su homilía y en su enseñanza. Si no le escuchamos, incluso si alguna institución, incluso de la diócesis, no cuida la enseñanza del obispo, no la difunde y no la pone al alcance de todos, falla de raíz. Padre, ¿y entonces qué hacer? Por amor de Dios, hacerle caso al Señor, que hoy nos vuelve a llamar una vez más a regresarnos a Él, es decir, a la conversión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.